Nunca imaginé que un simple acto de adoptar un perro cambiaría mi vida para siempre. No de una manera normal, como si hubiera ganado un amigo fiel y compañero, sino de una forma que nunca podría haber previsto, llena de misterio, tensión y a veces terror. Esto sucedió hace poco más de 2 años, pero hasta hoy no puedo borrar de mis recuerdos los detalles de esa experiencia. Todo comenzó un sábado lluvioso, cuando estaba navegando por internet y vi el anuncio: perro pitbull para adopción. Urgente. Siempre he tenido perros, pero nunca había pensado en adoptar un pitbull. Sin embargo, algo en ese anuncio me conmovió. No sé si fue la foto del perro, un pitbull de pelaje marrón con manchas blancas, una mirada profunda y de alguna manera triste, o el hecho de que siempre supe que ellos eran animales leales y extremadamente protectores. Me sentí extrañamente atraído por él. Decidí ir al lugar donde él estaba, una especie de refugio improvisado en las afueras de la ciudad. Era una zona apartada, rodeada por calles mal iluminadas y casas antiguas. El clima, como ya mencioné, estaba pesado, y la lluvia, que parecía no parar nunca, solo hacía que la sensación de incomodidad fuera aún más intensa. Cuando llegué a la casa, un pequeño terreno rodeado por muros altos, fui recibido por una mujer mayor, de apariencia cansada, que me explicó rápidamente la situación del perro. «Su nombre es Thor», dijo ella con una expresión seria. «Era de un dueño anterior, pero bueno, ya verás lo que pasó. Tiene un instinto protector muy fuerte. Lo entenderás». «¿Instinto protector?», pregunté sin entender lo que quería decir con eso. «Sí», respondió ella, «pero no es solo eso. Hay algo más, algo difícil de explicar». No sabía con certeza lo que ella quería decir con eso, pero cuando vi a Thor por primera vez, todas las palabras de esa mujer cobraron sentido. El perro no solo era grande, era imponente. Sus ojos, profundamente oscuros, parecían cargar una carga emocional pesada, como si hubiera vivido algo que ningún ser humano o animal debería haber vivido. Estaba quieto, casi encogido, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo extraño, una sensación que nunca antes había experimentado. Una energía que no sabía si era buena o mala, pero que se fijó en mi pecho como una piedra. Sabía que él necesitaba un hogar y de algún modo sabía que también me necesitaba a mí. Firmé los papeles, pagué la tarifa de adopción y en pocos minutos Thor estaba en mi casa. Era una casa sencilla pero cómoda. Vivía solo y nunca pensé que un perro pudiera cambiar tanto la dinámica de mi hogar. Cuando entró por la puerta, la sensación fue que el espacio de alguna manera se encogió. Algo en la presencia de Thor parecía ocupar más de lo que su tamaño físico indicaba. Sabía que estaba comenzando una nueva etapa, pero lo que no sabía era que esa etapa me llevaría a una pesadilla. Los primeros días, todo parecía normal. Thor se adaptó rápidamente y aunque era callado y reservado, demostraba un cariño inmenso por mí. Estaba feliz de haber tomado la decisión correcta, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Estaba viendo televisión una noche como de costumbre cuando de repente el ambiente de la casa se volvió denso. Thor, que generalmente permanecía acostado a mi lado, comenzó a gruñir, pero no hacia mí. Gruñía hacia el pasillo. El gruñido era bajo, casi como un susurro, pero cargado de una tensión inexplicable. Me levanté del sofá, inquieto. Cuando miré hacia el pasillo, todo parecía normal. No había nada allí, pero Thor no dejaba de gruñir. Se levantó con una rapidez aterradora y fue hasta la puerta del dormitorio. Se quedó allí, mirando la puerta con los ojos fijos, respirando pesadamente. Estaba tan alerta, tan concentrado, que mi columna se heló. Abrí la puerta del cuarto, buscando algo, pero no había nada. Sin embargo,
Algo dentro de mí me dijo que algo no estaba bien. De repente, una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. El tipo de frío que sientes cuando sabes que ya no estás solo, pero no puedes ver quién está contigo. Esa noche no pude dormir. Thor permaneció sentado al lado de mi cama, con los ojos fijos en el pasillo, emitiendo el mismo gruñido bajo y continuo. No sabía lo que estaba pasando, pero cada noche los acontecimientos se volvían más intensos. Fue en el tercer día cuando todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un ruido extraño proveniente del piso de arriba. Parecía el sonido de pasos, pero no había nadie allí. Mi primera reacción fue ignorarlo, pensando que podría ser el viento o algo por el estilo. Pero cuando Thor, que estaba acostado en el sofá, se levantó y comenzó a ladrar ferozmente hacia la escalera, me di cuenta de que algo no estaba bien. Subí al segundo piso, donde había ocurrido el ruido, y miré a mi alrededor. Todo parecía en orden, pero no podía negar que había algo en el aire, algo invisible. De repente, una puerta que estaba cerrada de forma segura se abrió sola, con un estruendo. Me congelé. En ese momento, una sensación extraña se apoderó de mí, como si una presencia invisible estuviera observándome. Thor, que me acompañaba, gruñía sin cesar hacia la habitación en cuestión. Me acerqué a la puerta, pero dudé. Algo dentro de mí me decía que no abriera, pero necesitaba entender qué estaba sucediendo. Cuando finalmente empujé la puerta, una ola de aire helado me envolvió y casi sentí la presión en mi pecho. La habitación estaba vacía, excepto por una silla antigua en la esquina. Pero en la silla había algo más, una figura sombría, parcialmente visible, como una sombra que se formaba en la esquina de la sala. Thor ladró como nunca antes, con una intensidad casi desesperada, y rápidamente cerré la puerta, bajando las escaleras a toda prisa. A partir de ese momento, los sucesos empezaron a intensificarse. Veía figuras en el rincón de mis ojos, sombras que se movían de forma inexplicable. Por la noche, escuchaba susurros, como si alguien estuviera conversando en voz baja, pero no había nadie allí. Thor siempre estaba alerta y a veces parecía que él intentaba protegerme de algo o de alguien. El comportamiento de Thor se volvió cada vez más extraño. Pasaba la mayor parte del tiempo frente al espejo del vestíbulo, mirando fijamente su reflejo. Ya había intentado ignorar lo que estaba sucediendo, pero la sensación de que algo sobrenatural había tomado control de mi casa se volvió insoportable. Cada día, más cosas inexplicables ocurrían, como si estuviera siendo guiado hacia algo más grande, algo que no entendía completamente. Sé que muchos pueden pensar que solo estoy imaginando cosas, pero la verdad es que viví esos eventos. Sentí de alguna manera que la presencia de Thor estaba conectada con algo más allá de este mundo. No sé si era solo un perro con un comportamiento peculiar o si había algo más, algo que él sabía y que yo no podía ver. En los días siguientes a ese incidente, cuando vi la figura en la silla de la habitación, la atmósfera de mi casa cambió de manera irreversible. La sensación de que algo extraño flotaba en el aire se intensificó, y por más que intentara racionalizar todo, una parte de mí sabía que algo estaba muy mal. Thor parecía ser la clave, pero no lograba entender el porqué. No era el problema en sí mismo, pero su presencia, su reacción ante los eventos y su comportamiento me hacían creer que estaba conectado con algo que iba más allá de lo normal. Comencé a notar que cada día parecía más perturbado. Ya no solo era el gruñido hacia el pasillo o los ladridos incesantes hacia la escalera. Ahora se apartaba de mí, como si algo o alguien estuviera tomando su atención.
Pasaba horas mirando fijamente hacia una esquina de la sala, una esquina vacía donde no había nada, pero que él parecía observar con una concentración que rozaba la obsesión. Cuando intentaba llamar su atención, Thor solo giraba la cabeza lentamente, como si estuviera deliberadamente ignorando mi presencia. Intenté hablar con él, como si eso pudiera ayudar, pero la sensación de incomodidad crecía cada día. Fui a un veterinario para verificar si tenía algún problema, una enfermedad, algo que pudiera explicar su comportamiento. El médico me tranquilizó, diciendo que no había nada físicamente mal con Thor. Solo se está adaptando al nuevo ambiente, me explicó, con una sonrisa amable. Pero por la noche, las cosas no eran tan simples. Esa noche, la atmósfera de la casa estaba aún más tensa. Había terminado de cenar y estaba sentado en el sofá, tratando de relajarme y ver televisión, pero el silencio era opresivo. Thor estaba de pie, nuevamente mirando hacia el pasillo. El gruñido bajo y continuo comenzó de nuevo. Sabía que él estaba viendo algo. Podía sentir la tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. El siguiente momento fue como una fotografía congelada en mi memoria. Thor, con los ojos fijos en el pasillo, emitió un sonido que nunca antes había escuchado. Una especie de gruñido, casi como una advertencia. Yo, sin pensarlo, me levanté del sofá y comencé a caminar hacia la dirección en la que él estaba mirando. Cuando llegué cerca del pasillo, sentí un frío repentino, como si el aire hubiera cambiado de temperatura instantáneamente. Mi respiración se volvió más pesada y un miedo irracional se apoderó de mí. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Fue entonces cuando lo vi. Una figura se materializó en la oscuridad del pasillo. No era una persona, sino una forma indistinta, algo más como una sombra densa que parecía moverse de manera fluida, como si estuviera hecha de humo negro. No tenía rostro ni cuerpo definido, pero sabía que estaba allí observándome. El miedo se apoderó de mí, pero lo peor estaba por venir. Thor, que hasta ese momento había estado tan alerta, ahora parecía paralizado, como si no pudiera moverse. La figura se acercó lentamente y el aire se volvió más espeso, como si estuviera respirando la misma sustancia que la sombra. El gruñido de Thor cesó abruptamente. Se encogió, casi como si intentara huir, pero no podía. Yo no podía mover mis piernas. Mi mente estaba en un estado de pánico y todo lo que podía hacer era mirar fijamente aquella sombra que parecía acercarse cada vez más. Fue entonces cuando escuché la voz. Era una voz débil, casi inaudible, pero tenía una cualidad de eco, como si viniera de un lugar lejano, profundo y oscuro. «No deberías haber hecho esto», susurró la voz. Y la frase se repitió varias veces, resonando en el ambiente, como si reverberara dentro de mi cabeza. Temblaba, sintiendo una presión insoportable sobre mi pecho, y entonces la figura desapareció, tan rápidamente como apareció, dejando atrás una estela de frío y un silencio absoluto. Caí al suelo, mi cuerpo entero temblando, y fue entonces cuando Thor se acercó lentamente, con la mirada fija en mí. Se tumbó a mi lado, pero no parecía ser el mismo perro. Sus ojos, antes profundos y atentos, ahora parecían vacíos, distantes, como si hubiera sido afectado por la misma energía oscura que invadió la casa. Esa noche no pude dormir. Pasé horas despierto, la mente fragmentada por miedos que no podía comprender. Traté de buscar explicaciones lógicas para lo que había sucedido, pero nada parecía tener sentido. Thor permaneció en silencio, más distante que nunca. Era como si él supiera algo que yo no sabía, algo que me estaba siendo ocultado. En los días siguientes, comencé a buscar más información sobre lo que podría estar sucediendo. Intenté hablar con personas que tenían experiencias con lo sobrenatural, pero nadie parecía darme respuestas claras.
Algunos hablaban sobre la posibilidad de entidades espirituales o fuerzas más allá de nuestra comprensión, pero nada de eso me daba consuelo. Necesitaba una explicación. Fue cuando encontré un antiguo periódico, escondido en una estantería de la biblioteca, que la verdad comenzó a salir a la luz. El artículo hablaba de un caso de un pitbull que había sido adoptado por una familia y que tras la adopción, la casa donde vivía el animal se había convertido en el centro de actividades paranormales. La historia estaba llena de relatos sobre figuras sombrías, ruidos inexplicables y objetos que se movían solos. Curiosamente, el perro en cuestión tenía una marca en el cuello, una marca que coincidía exactamente con la de Thor. A medida que descubría más detalles, mi mente se llenaba de confusión y miedo. Las conexiones eran imposibles de ignorar. La historia, el comportamiento de Thor, las apariciones, los susurros, las sombras. Estaba claro que Thor no era solo un perro común y que su adopción había despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Pero, ¿qué exactamente era ese algo y cómo estaba conectado con el perro? En una noche particularmente tensa, decidí investigar más a fondo. Thor parecía más inquieto que nunca, ladrando sin cesar hacia la habitación donde la figura sombría había sido vista anteriormente. Entré en la habitación, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Dentro todo estaba en silencio. Examiné cada rincón, pero nada parecía fuera de lugar. Fue entonces cuando, al mirar al espejo, algo llamó mi atención. Reflejado en la superficie del vidrio, vi una figura. La misma sombra que me había atormentado en el pasillo. Estaba detrás de mí, observando. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el vacío. El espejo, sin embargo, estaba empañado. En el centro de la neblina formada, algo estaba escrito. Las palabras eran difíciles de entender, pero logré leer lo que decía. Has despertado lo que no deberías. A partir de ese momento, supe que mi vida nunca sería la misma. Estaba atrapado en algo mucho más grande, mucho más antiguo de lo que podría comprender. Y Thor, mi fiel compañero, parecía ser la clave para algo que trasciende el entendimiento humano. La pregunta que queda en mi mente, y tal vez en la tuya también, es ¿qué hay más allá de lo que podemos ver? ¿Thor me estaba protegiendo? ¿O de alguna manera me estaba guiando hacia algo más terrible de lo que podría imaginar? ¿Y tú? ¿Has pasado por algo similar? ¿Alguna experiencia que te dejó sin explicación? O quizás para ti esas cosas son solo fruto de la imaginación. Yo, personalmente, nunca volví a ver mi casa de la misma manera. Tal vez, después de lo que sucedió, nunca más vea la vida de la misma forma, porque la verdad es que, a veces, el miedo no es solo algo que sientes, es algo que te encuentra y te cambia para siempre.